Fausto Yepes. La canciller Gabriela Sommerfield y el ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, anunciaron la repatriación de un primer grupo de 13 presos desde Ecuador. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos ya en contacto en este momento con el doctor Diego Pérez, experto en seguridad, para hablar sobre la repatriación de presos desde Ecuador a Colombia y la crisis de seguridad. Se ha ofrecido desde el gobierno que 1.500 presos serán repatriados. No obstante, las autoridades de Colombia han dicho esto podrá ser con análisis de caso por caso. Vamos a hablar del tema, doctor Pérez. Gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes les saluda. Bienvenido. ¿Qué tal, Fausto? Buenas tardes. Doctor Pérez, ha habido esta oferta inicial por parte del gobierno, no obstante se habla de analizar caso por caso. ¿Será posible llegar a los 1.500 o habrá en su momento alguna dificultad con presos colombianos que estén en nuestro país? A ver, me parece que hay dos problemas en esto, ¿no? El uno es que efectivamente el análisis caso por caso va a ser demandante en términos de tiempo, y de la mano de esto pues hay que tomar en consideración cuáles son los criterios que el gobierno de Colombia va a utilizar para aceptar o no aceptar ciertos casos, ¿no? Puede y tiene la potestad de decir a tal persona yo no la quiero de vuelta, ha sido detenida regularmente en el Ecuador, que se quede allí. Digo, es una de las posibilidades que mantiene el gobierno de Colombia, y hay que tomar esto en consideración. Y a este ritmo llegar a las 1.500 personas puede tomar tiempo, ¿no? Pero digo, esto es quizás la parte más superficial del problema, porque siento que hay atrás un problema más complejo, más amplio, en términos de la administración misma de las cárceles, ¿no? Digo, el estado de excepción está por terminar. Fuerzas Armadas teóricamente tendría que salir de las cárceles, a pesar de que ya se ha mencionado que se va a encontrar el mecanismo para mantenerlas. Pero el hecho es que la administración de la cotidianidad de los centros de privación de la libertad sigue manteniéndose muy atada a una dinámica de un control básico, por no decir de la inexistencia de un control, porque la institución que es la responsable de las cárceles del SNAI, me parece que se ha debilitado progresivamente en el tiempo, ha perdido capacidad efectiva de administrar, de controlar y de resolver los problemas que allí suceden, y por lo tanto siento que volvemos siempre al punto de partida, ¿no? Ahora bien, respecto también de la respuesta por parte de las autoridades de Colombia, decía Néstor Osuna, a los medios de Néstor Osuna, que es el ministro de Justicia, hablaba primero de esta repatriación de los 13 colombianos desde Ecuador, pero estas conversaciones, esta dinámica que se ha mantenido entre las autoridades tanto de Colombia como de Ecuador, ¿podría ser una solución ya en el tiempo, o esto es poner un esparadrapo para una hemorragia? Yo tengo la impresión de que es más un esparadrapo. Siento que no hay una visión compleja, complexiva sobre la dinámica de las cárceles, ¿no? Y siento que hay pequeñas intenciones de resolver cosas muy puntuales, pero no hay un plan macro que permita entender cómo resolver el tema de cárceles. Entonces, en algún momento se ha mencionado la construcción de nuevas cárceles, cuando el problema no es tener más repositorios de gente. El problema está en tener una política pública de atención a las personas privadas de libertad, una política pública de rehabilitación social, y esto ni siquiera ha entrado en la discusión pública, ¿no? Se ha mencionado desde el inicio de este gobierno, pero en realidad desde el gobierno anterior, los problemas de las cárceles que se indica que son recurrentes, el hacinamiento, la falta de control sobre esos espacios, ¿no? La filtración que existe en las cárceles de una serie de objetos prohibidos, y hay pocas medidas definitivas para contener esto. La medida más contundente que se ha dado fue efectivamente utilizar a Fuerzas Armadas para el control
Y hemos constatado hace poquísimos días que esta es una medida paliativa también y temporal, porque los problemas de control sobre las cárceles siguen verificándose en términos de que volvemos a tener masacres carcelarias, volvemos a tener motines allí adentro, ¿no? Ahora bien, Diego, quisiera yo entender, yo creo que sé que mucha gente también quisiera entender y le pido una explicación quizá desde su punto de vista ya como experto en seguridad. ¿Qué es el plan Fénix y cómo lo podemos sentir en nuestro país? Creo, Fausto, que el plan Fénix es una de las grandes interrogantes y que me parece que es legítima planteárnosla como ecuatorianos, ¿no? El gobierno ha utilizado la etiqueta del plan Fénix como la vía de respuesta sobre muchas de sus acciones. En algún momento, y recuerdo que en algún espacio periodístico se recalcaba esto, ¿no? Incluso se utilizó el caso Metástasis para mediáticamente decir que Metástasis era parte del plan Fénix. Pero en realidad, por lo menos con la gente vinculada a los temas de seguridad, con la que estoy en contacto cotidiano, nadie menciona conocer el plan Fénix. Personas que estuvieron en servicio activo hasta hace no mucho mencionan no conocerlo. Y queda siempre la duda de cuáles son los límites de la política pública. La política pública es, en esencia, pública. La política pública tiene que conocerse por los ciudadanos, por las personas que van a ser afectadas por esta, y por lo menos debería mostrar públicamente cuáles son los objetivos, cuáles son los puntos de llegada. Obviamente las estrategias, los operativos puntuales tendrán que ser secretos, eso no está en discusión, pero una política pública es esencialmente una política que tiene que estar sujeta a la evaluación y al control de los actores políticos y de los ciudadanos, ¿no? Y esto me parece que carece en el caso del plan Fénix. Entonces, creo que es importante volver sobre esto, porque la transparencia de los actos garantiza también la posibilidad de que los ciudadanos tengamos confianza en las instituciones. Y buena parte de la crisis de seguridad que tenemos está dada por la falta de confianza en las instituciones. Y no deja de preocupar, por ejemplo, lo que ocurre en las cárceles, porque lamentablemente son el epicentro y los centros de operaciones de las organizaciones de delincuencia organizada, de estos grupos que están operando lamentablemente en todo el país. Pero no me deja de preocupar, y creo que no nos deja de preocupar a los ecuatorianos, el hecho de que desde el gobierno, desde hace 2 gobiernos, incluido este, no se ha logrado el control al 100% de las cárceles, con militares, policías y con todo lo que fuera, con estados de excepción, con declaratoria de conflicto armado interno, y no se ha logrado el 100%. ¿Por qué? A ver, yo creo que hay costos grandes detrás de acceder a todos los espacios de control de las cárceles, ¿no? Costos grandes, quiero decir, en términos de la decisión política de entrar, atacar a estos espacios, y costos grandes en términos de el control, la estructura institucional que demanda establecer un control sobre esos espacios posteriormente. Y efectivamente hemos visto 11, 15 crisis carcelarias en el último tiempo. Todas se han resuelto más o menos de la misma forma, que es decir, ahora sí, en el estado de excepción vamos a ejercer un control mayor, y poco después esto vuelve a suceder. Y acá yo creo que hay que pensar nuevamente en términos más amplios, ¿no? Porque yo creo que si algo terminan revelando todos estos casos que está llevando adelante la Fiscalía, es que hay una importante y perversa penetración de las organizaciones de crimen transnacional en diversos espacios de decisión de la política pública. Y entonces hay que preguntarse por qué esperamos tener resultados distintos si reiteramos en las mismas vías de acción, y tirando el hilo, hay que preguntarse quién se beneficia o quién es el que quiere que esto se mantenga así, ¿no? Entonces, digo, son preguntas difíciles de plantearse, son cuestiones muy delicadas en una situación como la que vive el país, pero creo que hay que comenzar a planteárselas y hay que comenzar a trabajar en esos sentidos para discernir el por qué las cosas no cambian, o para establecer qué es lo que queremos que cambie, ¿no? Finalmente, Diego,
¿Qué va a pasar el día después del estado de excepción? ¿Qué va a pasar el día después de que los militares ya no tengan amparo, digamos, para estar en las calles? Han dicho que van a permanecer en las calles, eso han dicho desde el gobierno, pero ¿qué va a pasar el día después de los estados de excepción? Estamos ya en cuenta regresiva. Bueno, efectivamente, las declaraciones que dio la ministra Palencia ayer me parece que hacía un señalamiento de cuál es la visión del gobierno al respecto, y es mantener, sí, a las Fuerzas Armadas en diversos espacios. Pero no podemos estar toda la vida con las Fuerzas Armadas en las calles. En diversos espacios de la cotidianidad de la sociedad. Todavía no está muy claro cuál es el mecanismo legal que se va a utilizar para aquello, pero creo que si de algo sirven los incidentes de estas 2 últimas semanas es para recordarnos el gravísimo problema de seguridad que enfrentamos, y que el estado de excepción lo que ha provocado fue solamente una ficción que no resuelve lo sustancial. El problema de la penetración de las organizaciones dentro de las diversas instituciones sigue estando allí, y por eso volvemos a tener reiteradamente el mismo problema. El problema de la debilidad sustancial del Estado sigue estando allí. Hoy había una noticia en algún diario en el que menciona que la policía no tiene dinero para municiones, y sin embargo tiene que volver a reincorporar a sus filas a una serie de policías corruptos, ¿no? Entonces nos remite al problema de las capacidades, del dinero, y nos remite al problema de cómo está funcionando el sistema de justicia. Y es que, y con esto concluyo, mientras no abordemos de una forma compleja, amplia, integral, el problema de la seguridad, muy probablemente vamos a volver al punto de partida por alguna de las vías, sea la vía de las cárceles, sea la vía del subdesarrollo, sea la vía de la corrupción de las instituciones. Siento que hay que trabajar sobre todos esos campos en paralelo. Lamentablemente es un diagnóstico poco optimista en el cual coinciden muchos de los analistas. Diego, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Fausto. Una buena noche. Gracias. Ha sido el doctor Diego Pérez, experto en seguridad, hablando sobre la repatriación de presos desde Ecuador a Colombia y también sobre la crisis de seguridad, que hay que abordar el problema desde su ámbito integral en todas las esferas del Estado, de la política pública. En eso coincide con otros analistas, y también respecto del Plan Fénix. ¿Qué significa el Plan Fénix? ¿Qué es el Plan Fénix? De momento, para algunos es una etiqueta o un hashtag, como quieran llamarlo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.